Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Hola. Chiquillos, quería pedirle un favor, los que no están con su nombre real, que se pusieron carita o cosas así, necesito que lo cambien, ¿ya? Necesito saber quiénes son los que están en las clases, así que les pido ese favor para que lo hagan. Necesito saber quiénes son los alumnos que están. Ya empezamos en 2 minutos más. Si quiere ahí puede activar el micrófono, socializar con sus compañeros, conversar. Oh, Y le cuenta cómo está. Le doy esto 1 minuto más que queda. pero profesor, si esto lo suben a YouTube, edítelo así. La Sí, voy a conversación es cortar esta privada. parte, no se preocupe. Ay, ay. Bueno, les bro, tanto tiempo. ¿Cuántas lunas? Nada, fueron Tanto solo tiempo, 20 minutos. Javiera. Yo hasta ahora estaría durmiendo así acurrucada en mi camita. Sí. ¿Por qué tienen que hacer las clases tan temprano? Yo estoy despierto desde las 8, sí. A mí me despertaron a las 8, ¿cachai? A las 8. Y yo quería que me despertaran a las 9:30. Era las 8, las 8. Pero si, mira, el horario normal que teníamos antes era irnos al colegio, estar ahí a las 8. O sea, mínimo nos teníamos que despertar a las 7. Pero ahora hace más frío, po. Yo a las 10 tengo el cerebro del tamaño de una uva. Sí, No hace bueno, ni y frío. la clase Imagínense si no hubiera anterior, cuarentena. Sí, pues Imagínense si no hubiera ahora, cuarentena. Con frío igual iríamos. no sé, nos acostamos como, yo me acuesto como a las 3 de la mañana y me despierto como a la 1 de la tarde. Sí, Por dos. eh, yo lo más Bueno, tarde que me siempre despertaba a eras las así, de 2:50 verdad. XD. María Pá, tú siempre eras así, en los fines de semana. pero ¿por qué? Sí, pues, pero ahora son todos los días, cambió algo, pues. Ustedes Pero duermen muy estamos en poco. cuarentena, ¿qué más quieren que hagamos? Es lo único que tengo Tenemos un así productivo insomniavirus. es dormir. No entiendo A qué mí no me Lo gusta. tanto. mejor que no puedo hacer a menos que sea verse las series de Netflix. Ustedes duermen muy temprano. Tú no dormís, pues, Mati, ese es el tema, tú no duermes. Ah, sí, de repente, pero De Muy vez de en cuando repente. me aparece vampiro. o me duermo como a las 4. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue con la lluvia? ¿Todo bien? Sí, yo sí Perfecto, hoy me de. acostaba en el ¿Ninguna sillón, pero gotera? ¿Alguna dificultad? ¿No? ¿Sintieron los No. relámpagos? menos mal, todo bien. Había relámpago, no sé. Es que yo me desperté como 10 minutos antes de la clase de inglés y ahí recién estaba Ya. lloviendo y después paró, ¿Ya que hora tuvieron la clase de inglés? A las 10. como a las 10. Ah, No, 20 minutos nomás para descansar. Sí. 20 minutos. Yo no descansé nada porque se alargó con el otro curso que tenía. Ya chiquillos, partimos entonces. Voy a compartirles la pantalla de lo que yo estoy mostrándoles. ¿Cómo les fue? La prueba está un poquito difícil, ¿cierto? ¿Qué prueba? Lo último sí, La última sí. Mm, lo Sí. último sí. Ya, a mí me dio flojera volver a decimal, después a fracción, después decimal, todo el rato. claro, Promedio. eso es un poquito más complicado. Chiquillos, en relación a eso, eh, recuerden que la idea es que podamos avanzar, obviamente, pero también, si usted tiene algún problema, me puede escribir. Y si la idea es poder ayudarlo a ustedes en todas las necesidades que tengan en relación a la materia, ¿ya? Para que me Profe, pregunten si hoy día vamos a ver contenido, vamos a revisar la prueba o la guía. vamos a ir revisando un poquito la guía. Yo les voy a explicar. La guía, Lo que pasa es que a mí, igual mis compañeros me explicaron un poco sobre la raíz cuadrada, pero lo que sigo sin entender son los potenciales. No cacho ni una. sí, eso mismo vamos a ver ahora. Eso. Mm. ¿Ya? Para que usted tengan un poquito más de conocimiento. Ya. Tenemos entonces, yo les preparé esto bien cortito, pero los voy a ir mostrando después con apoyo de la guía y con otro libro que tengo. Tenemos entonces las potencias. Y las potencias, aquí hay una definición matemática de qué es una potencia. Ustedes no es necesario que
se aprendan, ¿cierto?, esta definición. A mí no me interesa eso, sino que sepan cómo se aplica y los elementos o partes de una potencia. Las potencias, entonces, como dice acá, es una multiplicación de n factores, podríamos decir a veces. N va a ser cualquier número natural y a cualquier número natural. Y va a ser lo mismo que, podríamos decir que es una forma abreviada de escribir una multiplicación repetida, ¿ya? Pero vamos a ver por qué. Y dentro de las potencias tenemos la base, que va a ser el número, ¿cierto?, que nos va a representar la potencia, y el exponente, que va a ser el número pequeño. Un ejemplo de eso. Tenemos, voy a crear un documento nuevo. Tenemos entonces en la potencia, voy a mostrarle acá. Ya, acá tenemos lo de las potencias, creo que es esta, ya. Potencias, por ejemplo, 2 va a ser la base y el exponente va a ser 3. Esa sería una potencia. Eso me está queriendo decir que, perdón, ahí sí. Ya, eso me está queriendo decir que el 2 se va a multiplicar, voy a insertar el símbolo de 3 la veces. 3 veces, ¿cierto? Como decía el compañero, voy a agregar este puntito ahí, sí. Ya. Tenemos el 2 y el 2. O sea, 2 por 2 por 2. Tenemos que 2 por 2 son 4 4, y por 2 son 6. 6. 6. Pero no es lo mismo, les voy a poner acá, que 2 por 3. Aunque nos dio el mismo resultado, que 2 por 3 es 6, en la potencia no es lo mismo, ¿ya? Aquí por coincidencia o por alcance de número nos dio que en realidad este resultado es lo mismo. Pero miren, por ejemplo, si yo tengo, porque los alumnos tienden mucho a confundir las potencias con ese ejemplo que yo les di. Ya, si yo tengo 5 elevado a 3, vamos a aceptar a los compañeros que se están uniendo. Ya, si yo tengo 5 elevado a 3, vamos a decir que no es lo mismo que 5 por 3. Porque 5 por 3, ¿cuánto es? 15. 15. Y 5 elevado a 3, o 5 de base y 3 de exponente, es lo mismo que decir 5 por Veces 3. 5 por 5. El exponente me indica cuántas veces se repite la base, ¿ya? ¿Cuánto es 5 por 5 por 5? 15. 125. ¿Por qué 125? ¿Quién lo dijo? Es porque cuando uno multiplica por 5 es la mitad del resultado por 10. Ya. Como decía el compañero entonces, porque miren, 5 por 5, ay, perdón, ahí sí. 5 por 5 son, 10. no, 5 por 5, ¿cuánto es 5 por 5? 25. 25. Y 25 por 5 son, como decía el compañero, 125. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? No es lo mismo que Profe, 5 por... pero si fuera así, en la primera serían 2 por 2, 4 y 4 por 2 serían 8. La verdad, yo me equivoqué, perdón. Mil disculpas. Ahí hubo un error mío. Ahí me da 6, ahí me da 8. Sí, toda la razón.
Discúlpenme, se me pasó. O sea, vamos a ir con otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a 3, vamos a decir que no es lo mismo, que 3 por 3, ¿cierto? ¿Cuánto es 3 por 3? 9. 9. Y 3 elevado a 3 es lo mismo que decir 3 por 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3 por 3? 27. 27, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Porque 3, el 9 se multiplica por 3. exacto, 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. ¿Quién me puede dar algún ejemplo que no sea tan grande? ¿5 elevado a 2? Ya. 5 elevado a 2. ¿Cuánto será 5 elevado a 2? Letra D. 25. ¿O será 10? 25. No, ¿Seguro? 25 porque 5 por 5 es 25. 5 por Sí. 2 es 10. Exacto. Muy bien, chiquillos. Tenemos entonces que eso va a ser lo mismo que 5 por 5. Y no va a ser lo mismo. No es entonces lo mismo que 5. Ahí Por tenemos un 2. compañero que se está quedando. Exacto, no es lo mismo que 5 por 2. ¿Por qué? Porque 5 por 2 es 10, ¿cierto? 5 por 2 es 10 y 5 por 5 son 25. ¿Ya? ¿Cuál fue el error que cometen los alumnos? Y si se dieron cuenta, yo también cometí el error acá arriba, ¿cierto? En la primera había puesto que 2 por 2 por 2 era 6, pero mediaba acá de 6, pero en realidad, claro, como me decía la compañera, a mí se me había pasado, yo multipliqué 2 por 3. Por eso que uno tiende mucho a confundirse. Chiquillos, en silencio, por favor. Ya. ¿Se entiende un poquito más ahora las potencias? Vamos a ir. Si mi papá me explica tal cosa, yo nunca le entiendo a los profes. La Natalia. Natalia, ¿entendió? No entendió la Natalia. ¿Por qué se silenció la Natalia? Natalia, voy a ir de nuevo. Tenemos 2 elevado a 3, que no es lo mismo que 2 por 3, ¿cierto? Porque 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. O sea, 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. ¿Ya? Tenemos 5 elevado a 3. O también se dice 5 al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque cuando nosotros calculamos el volumen, ¿cierto? Es elevado a 3, sería el cubo. 5 por 5 son 25, por 5 son 125, ¿ya? Que no es lo mismo que 5 por 3, porque 5 por 3 son 15. Aquí tenemos 3 elevado a 3, es lo mismo que 3 por 3 que son 9, y 9 por 3 son 27, y no es lo mismo que 3 por 3. Y 5 elevado a 2, como ustedes dieron en el ejemplo, es 25. ¿Por qué? Porque es 5 por 5, que no es lo mismo que 5 por 2. Profe, Dígame. por ejemplo, con números más grandes no hay una forma más fácil y rápida de hacerlo.
Lamentablemente no, pero con la profesora Nicole y conmigo no los vamos a pedir tampoco números tan grandes, ¿ya? ¿Cómo va la Natalia? Se había quedado dormida. ¿Se entendió un poquito más, Natalia, o no? Ya. Sí, profe, ya entendí. Ya, chiquillos, voy a ir con la guía. Si se dan cuenta, lamentablemente tengo que darme este trabajo un poquito largo y tedioso de hacer esa multiplicación sí o sí. Tengo la guía acá. Miren, acá en este paso, en la primera parte, aquí está lo mismo que yo dije. Factores, los factores eran las partes de una multiplicación, ¿se acuerdan? Factor, factor, y el resultado era el producto. ¿Qué tenemos en este caso? Lo mismo que dije yo, el exponente n, la base que era a, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la letra a se va a repetir n veces. Aquí con letras quizás puede ser un poquito más difícil, pero aquí tenemos un ejemplo. 3 elevado a 4 es lo mismo que decir 3 por 3 por 3 y por 3. La compañera me preguntaba cómo puedo calcularlo más rápido. Quizás una forma de calcularlo más rápido es ir agrupando. Por ejemplo, 3 por 3 son 9, 3 por 3 son 9 y 9 por 9 son 81. ¿Ya? O 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, 27 por 3 son 81. Vamos acá entonces con el ejemplo. 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5, ¿cómo lo puedo expresar como potencia? 5 elevado a 6. 5 elevado a 6. O sea, aquí no debo calcular absolutamente nada, ¿ya? En la de acá de abajo, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿cómo lo puedo expresar? 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, muy bien. En la del 9, 9 por 9 por 9 por 9 son 9 elevado a 4. 9 elevado a 4. Y 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. Ahí no habría mucha dificultad. Esto de acá es lo que yo le decía que puede ser un poquito más tedioso, ¿ya? 6 elevado a 3, ¿qué me están pidiendo? Voy a hacerlo acá en el Word. Vamos a aceptar a los compañeros. Tenemos la letra C, o hay A, B, C, D, E, nada que ver, ya. Tenemos entonces 6 elevado a 3. 6 elevado a 3. Perdón, no le estoy compartiendo lo que estoy haciendo yo. Y ustedes no me dicen. Ya. Ahí sí. Ya, chiquillos, 6 elevado a 3 va a ser lo mismo que 6 por 6 por 6. ¿Cuánto es 6 por 6? 36. 36. ¿Y 36 por 6? 216. ¿Segura? Sí. 200, ¿cierto? 16. Muy bien. Que no es lo mismo, para que no se nos olvide, que 6 por 3, ¿cierto? Porque 6 por 3 es 18. Así que para que usted no cometa ese error que yo también cometí, que a veces nos confundimos. A mí se me pasó, perdón. Estamos viendo la guía. Ya. Profe, entonces cuando hay que representar la multiplicación a potencia, hay que poner 6 por 6 por 6 el resultado. Exacto. O sea, sería 6 por 6 Ah, por ya. 6. Y luego igual 216, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que dice representa una multiplicación iterada? La palabra iterada quiere decir repetida. ¿Ya? O sea, yo escribo 6 por 6 por 6 y luego calcular el resultado. O sea, 2 es igual a 216. Ya, si tengo 4 elevado a 3, sería 4 por 4 por 4. ¿Cuánto es 4 por 4?
16. 16. Y 16 por 4, 64. 64. 64. O sea, sería 4 por 4 por 4 es igual a 64. Voy a ir con la D. Voy a dejar la C para lo último. 7 elevado a 2. ¿Cuánto es 7 elevado a 2? 14. Eso es 7 por 2. 7 elevado a 2. Uy, perdón. 49. 49. 49, ¿cierto? Que sería lo mismo que 7 por 7 por 7. Perdón, 7 por 7 nomás. Ya. ¿Por qué dejé esta para el final? Porque esta tiene una parte quizás un poquito más fácil. ¿Por qué? Se los voy a explicar acá. F, A, B, C, D, F. Se lo voy a ir explicando acá. Voy a escribir primero. Otra cosa que quizás no estaba ahí en la definición. Cuando yo digo 10 elevado a 1, quiere decir que el 10 se repite una vez. Y si se repite una vez, ¿qué número es? 10 elevado a 1 Bien. sería solamente 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que se repite el 10 una vez. O sea, O se sea, el escribe. resultado queda igual el número. Exacto, cualquier número elevado a 1 es igual a el mismo número. Creo que aquí estaba. Aquí está. A elevado a 1, o sea, cualquier número, A va a ser cualquier número de los naturales, A elevado a 1 va a ser igual a A, ¿ya? Y cuando yo digo un número elevado a 0, eso va a ser igual a 1. Por ejemplo, 1000 elevado a 0 es 1, ¿ya? O 10 millones elevado a 0 es igual a 1. Pero cuando digo A elevado a 1 va a ser igual a A, ¿ya? Voy a ir entonces con el ejemplo de las potencias de 10. Cuando son potencias, Profe, dígame, ¿y qué pasa como con 5 elevado a 0? 5 elevado a 0 va a ser 1. Ah, siempre 1. Exacto, cualquier número elevado a 0 va a ser 1. Profesor, Dígame, la alumno. C es 1000 millones. La C, vamos a ver si es 1000 millones. Quiero explicar un poquito cuando es de base 10. Chiquillos, Creo que entendí el truco. ya. Chiquillos, cuando las potencias tienen base 10, es un poquito más fácil, porque miren, voy a hacer la letra G, que va a ser 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 va a ser lo mismo que 100. O 100. sea, ¿Seguro? sí. 10 por 10 son 100. Si yo digo H, si yo digo 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 va a ser lo mismo que 1000. Profe, entonces, básicamente para lo elevado, el número que hace que se multiplique tantas veces es el número de ceros que va a terminar con el resultado. Obviamente contando el primer cero que tiene el 10. Entonces, exacto. En las que son en potencias de base 10, que el número base es 10, ¿cierto? Lo único que debemos hacer es contar o ver el número del exponente y van a ser el 1, como por ejemplo aquí son el 2 de exponente, o sea, 2 ceros. Va a ser un 1 con 2 ceros. O sea, Aquí, cada vez se le pone un 0 por cada 10. exacto. Sí, porque recuerda que cualquier número multiplicado por 10 es el mismo número con un 0 más, ¿cierto? Sí. O sea, por ejemplo, 50 por 10 va a ser 500, o sea, el 50 más un 0 extra. Entonces, como decía el compañero, HI, la I que era 10 elevado a 9,
que era 10 elevado a 9, va a ser lo mismo que, perdón, que el 10 repetido 9 veces y que el resultado va a ser un 1 con 9 ceros, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y un número muy grande que quizás no utilizamos. De hecho, ahí un compañero me lo había dicho. 9. O sea, serían, ¿cuántos millones? 1000. 1000 millones. Chiquillos, este tipo de números así, a lo mejor ustedes lo vieron, quizás un poco, se trabaja mucho en biología, ¿ya? Cuando, o por ejemplo puede ser en física también, o temas relacionados con las distancias de planetas, de tiempo en demorarse, más que nada números muy, muy grandes que nosotros en nuestra vida cotidiana no utilizamos, ¿cierto? Yo no digo, me demoré 10 elevado a 3 en algo, sino que lo utilizamos para distancias, por ejemplo, ¿cuánto se demora? No sé, voy a poner un ejemplo así bien loco. ¿Cuánto se demora una nave, no sé, en llegar a un planeta Tierra? O sea, perdón, a un planeta de nuestro sistema solar y puede ser 2 billones de segundos. puede ser expresado, ¿cierto? Así con potencias de 10, ¿ya? Y después ustedes lo van a ver que este tipo de números también se puede utilizar en biología, pero cuando son más pequeños, con cositas más pequeñas, que nosotros no nos vamos a alcanzar a ver, quizás ustedes lo vean en primero medio, ¿ya? Eso sería en relación a las potencias. Si se dan cuenta, no tiene mucha dificultad. Aquí para calcular el área, sería 10 por 10, que es 100. Luego vamos a ver cuadrados que tengan eso de área, o que tengan eso de lado. Por ejemplo, si hay un cuadrado que tiene 2 y 2, ¿cuánto va a ser su área? 4. 4. Si tiene de lado 4, ¿cuánto va a ser su área? 4 por 4. ¿Cuánto va a ser? Oh, ya nos queda un poquito. 16. 16. Y así con los otros. Y la raíz cuadrada, podríamos decir que es como lo es como lo contrario a las potencias. La raíz cuadrada, o tenemos también que se llaman cuadrados perfectos. Por ejemplo, 12 elevado te llama. 12 elevado a 2. Hay una mamá Ya, 12 elevado a 2. 12 elevado a 2 va a ser 144. Y la raíz de 144 va a ser 12. Aquí se le pasó un 2 a la profesora Nicole. A lo mejor ustedes la guía lo tienen bien, que esto se puede haber corrido. ¿Ya? La raíz cuadrada sería lo contrario. Por ejemplo, la raíz de 25 va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 2 es igual a 25. La raíz cuadrada de 36 va a ser igual a 6. ¿Por qué? Porque 6 elevado a 2 es igual a 36. La raíz cuadrada de 49 va a ser 7. ¿Por qué? Porque 7 elevado a 2 es 49. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 va a ser 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 es 4. Si yo les digo el número, bueno, ya tenemos ahí el 144. Pero, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 100? 10. 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 100 al cuadrado es 100. Ya, si se dan cuenta, las raíces no tiene tanta complejidad. ¿Por qué? Porque son raíces cuadradas perfectas. Después ustedes van a ver en primeros medios que hay, por ejemplo, la raíz de 3. Se van a dar cuenta que a lo mejor es un número que no es de los números naturales o de los que trabajamos normalmente, sino que puede ser un número decimal o situaciones de ese tipo, ¿ya? O por ejemplo la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de, no sé, de -8,
que quizás no van a estar dentro de los números que trabajamos. Solamente lo importante de las raíces cuadradas, si se dan cuenta, como yo les decía, podríamos decir que es lo contrario a las potencias. Si yo digo raíz cuadrada de 81, la raíz cuadrada va a ser 9. ¿Por qué? Porque 9 elevado a 2 es 81. Aquí estaba el ejemplo. Si yo digo raíz cuadrada de 100, o sea, voy a ir haciendo acá lo de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Vamos a ir con la letra A. Siempre vamos a trabajar en raíces perfectas, ¿cierto? Con cuadrados perfectos. Voy a agregar, aquí tenemos raíz. Ya. Si yo digo la raíz cuadrada de 81, va a ser igual. ¿Cuánto va a ser la raíz cuadrada de 81, chiquillos? 9. 9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado, aquí le estoy haciendo la explicación, porque 9 al cuadrado, o 9 elevado a 2, puse 9 de más, ya. Porque 9 elevado a 2 es igual a 81. Ahí sí, 81. ¿Ya? Si yo digo la raíz cuadrada, voy a hacer otra. La raíz cuadrada, voy a copiar esta misma. La raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto será la raíz cuadrada de 16? 4. 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 4 De al 4 por 4 da cuadrado. 16. Exacto. Si yo digo... Estaba diciendo las respuestas, pero estaba silenciado. Ah, No me lo creo. perdón que había, había un ruido, yo silencié ahí a algunos compañeros que se escuchaban, que están Profe, conversando con sus papás. Dígame. en una raíz cuadrada, por ejemplo, donde sale cualquier número, ese número, por ejemplo, ay, es que no sé cómo explicárselo. Por ejemplo, en el 16, ¿Ya? 4 por 4 me da esa raíz cuadrada. Y 4 por 4 son, son una multiplicación del mismo número. Exacto, como una potencia. Si te das cuenta, es como podríamos decir que es como, podríamos, entre comillas, lo contrario a una potencia. Y el número como de resolución de una raíz cuadrada siempre es el mismo. Siempre es como una potencia. Sí. Sí. ¿Por qué? Eso era mi duda. Chiquillos, ¿por qué? Porque la potencia, después ustedes van a ver, miren, les voy a quizás hacer una explicación un poquito más larga. Si se dan cuenta, las potencias, por ejemplo, hay potencias después que van a ver así, raíz cúbica. O sea, ¿qué número repetido 3 veces me va a dar 81 o 27? ¿Ya? Pero yo no los voy a confundir con eso, así que no es necesario. Pero imagínense que acá hay un número 2. Imagínense, por eso se llama raíz cuadrada. Recuerden que cuando nosotros calculamos el área, tenemos números, por ejemplo, metros cuadrados, centímetros cuadrados. ¿Qué nos están pidiendo? Que un número multiplicado por sí mismo me da la raíz. ¿Ya? Por ejemplo, la raíz de 25, ¿cuánto va a ser? 5. 5. 5. Porque vamos a imaginar que acá, ahí hay un 2, o sea, 5 elevado a 2 es 25. ¿Ya se entiende un poquito más? Vamos a ir con otro ejemplo. Si yo digo letra D, digo la raíz de, perdón, la raíz de 9. ¿Cuánto va a ser la raíz de 9? 3. 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 son 9. ¿Ya? Si hacemos, ¿qué me puede inventar uno? O poner un ejemplo de alguna raíz cuadrada. ¿Algún ejemplo, chiquillos? Había uno, La raíz cuadrada de 64. 10. O sea, de 100, perdón, de 100. ya, de 100 me habíamos dicho que era 10. 10. Había ahí otro compañero que lo escuché que había dicho la raíz cuadrada de 64. 64. ¿Cuánto? Ah, perdón. La raíz cuadrada de 64, ¿cuánto va a ser? Y 8. 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 son 64. Si yo digo la raíz cuadrada de
Perdón. Ya, la raíz cuadrada de 49. ¿Cuánto será la raíz cuadrada de 49? 7. 7, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 7 por 7 son 49. FGH. Si yo digo la raíz cuadrada, a ver, voy a ir con uno más difícil. La raíz cuadrada de 121. 11. 11, ¿por qué? Porque 11 por 11 Porque 11 son... por 11 da el número. Exacto, 11 por 11 nos da 121. Si yo digo la raíz cuadrada de... perdón, ahí sí. La raíz cuadrada, a ver de cuál puede ser. De 290. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 290? Perdón, me equivoqué. De 169. Nada que ver con esto. De 169. Si se dan cuenta, estas las trabajamos normalmente. La raíz cuadrada de 169 va a ser 13. Chiquillos, nos estaría quedando menos de un minuto. Voy a cortar la reunión. ¿Nos metemos al mismo link? Sí, y se meten en el mismo link, ¿ya? Entren. Arrivederci, No hagan reunión. la cimarra. Entren. Arrivederci. No se Di fuguen. molto. No se fuguen. Ciao.